Good morning, good afternoon, everyone. Sorry about that. Hi, everyone. Welcome to our SNAP and Nutrition Education recipe workshop today. My name is Ria, and I'm with you with us today. And we are both public health nutritionists, and SNAP App program will provide you tips, tricks, and idea how to save money and save time while eating healthier and stay active. Buenas tardes a todos, mi nombre es Wendy Rodríguez y conmigo está Ria el día de hoy. Las dos somos nutricionistas públicas con el New Common Pantry y ambas le traemos junto con SNAP recetas nutricionales que son fáciles de hacer y saludables al mismo tiempo. Yes. Now is the month of the May, like almost half year ago, and we know summer's coming. And today we are doing some very easy and healthy recipe. Of course, it will be very affordable, and you don't need to take so much time, but you be very creative recipe. You can make your own, or you can follow our instruction. Today we are making potato cake. You can serve as a breakfast, right? Yes, Ria, thank you. Okay, el día de hoy. Y pensando ya que estamos en mayo, ¿verdad? Estamos por ahí, estamos casi, ¿verdad? Casi a la mitad del mes, ya casi, por supuesto, comenzando lo que es el verano. Estamos preparando el día de hoy, vamos a preparar recetas, ¿verdad? Que fácil, otra vez fáciles de hacer, saludables, nutricionales también que son, que no son tan costosas, ¿verdad? Y comenzando por eso, tenemos una receta llamada, ¿verdad? Cakes de papas. Yes, and every month, especially now, every month we have a nutrition themes, right? And for this month, like as I mentioned, summer's coming, and the theme of this month is rethink your drink. So always rethink your drink before you drink something. So if you really like to drink like sugary drink, so maybe like this month you can try to rethink something that was healthier drink. Maybe to add some lemon in your water or salsa in your lemon. And as we did it before, like, you know, easy thing, it can change a lot of things. Yeah. ¿Verdad? Pues ya comenzamos en mayo es la concientización, ¿verdad? De beber cosas saludables, ¿verdad? Bebidas saludables, pensando siempre en reducir el consumo de lo que es la azúcar añadida, ¿verdad? Les traemos también, ¿verdad? Ideas para hacer, anteriormente hemos hablado de recetas, ¿verdad? Para hacer bebidas refrescantes, ¿verdad? Como es el limón, el agua, la menta también, ¿verdad? Para hacer que sea una bebida saludable y baja en calorías. Yes. So we mentioned how we drink today in the summertime. Now we are going into our recipe today. And we mentioned today is potato cake. And think about what's our featured ingredient would be potato, right? So a lot of people are very used with potato, and potato can match with a lot of things that we can do with bake, mush, or potato salad. But today we are making a little bit different. We make potato as a cake. Yeah. Yes. ¿Verdad? Estábamos hablando, Ria estaba, ¿verdad? Refiriéndose a que las papas, ¿verdad? Son bien, las podemos preparar de diferentes maneras, las podemos asar, las podemos, ¿verdad? Cocinar en el horno, en el air fryer, si tenemos air fryer, las podemos también hacer en ensaladas frías, ¿verdad? Ahora que viene el verano, siempre pensando en el verano. Y de esa misma manera también le pueden incluir, si van a hacer una ensalada de papa, también vegetales para incrementar su ingesta de vegetales. And also, as mentioned before, for potato cake, you can mix every type of vegetable that you have in your home. But today we are going to use scallions, a little bit of scallions, and we have some onions if you want to add some. And major ingredient, potato, and 1 egg, 2.5 cup of all-purpose flour, milk, low-fat milk, or regular milk if you have at home that we can use it, some pepper, salt, and I think it was olive oil. And we also have the creative dressing that we have, right? We're going to be using a yogurt, honey, and dill. Thank you, Ria. Dill's right here. So sorry, it's a little bit off. Yeah. Sorry, dill. Oh, sorry. No, Yeah, let's have dill it right center here. because, yeah, dill, you know, is not too famous out there. So we'll put it out there. Yes. Ok, buenas tardes, ¿verdad? Otra vez, buenas tardes. El día de hoy vamos a preparar otra vez, ¿verdad? Lo que son tortas de papas. Los ingredientes van a ser cebollitas verdes, ¿verdad? Un huevo. Le pusimos aquí la cebolla. Realmente no la necesita para la receta.
Pero, ¿verdad? Si no tienen cebollines verdes, pueden utilizar lo que es la cebolla, ¿verdad? Por supuesto, nuestro ingrediente principal, la papa, ¿verdad? Que está hoy del centro de atención. Y tenemos también 2 tazas y media de lo que es, ¿verdad? La harina de todo uso. Vamos a utilizar un poquito de sal, bien poquito, ¿verdad? Pimienta negra al gusto. Y también lo que es, ¿verdad? El digo verde. El día de hoy vamos a prepararles una salsita, no está incluida en la receta, pero es una salsita, ¿verdad? Que la pueden acompañar con esta receta. Yes, I want to add something. If you purchase anything with the starting with the roots, right? You can regrow them just by the water. Yeah. Cut the top, and you can store it in a Ziploc bag in the fridge. Put the bottle in a clear jar. Just put it inside. They're gonna be regrow it another time. I think it will last 2 to 3 times and it will pass. But you know, you can save a little money. You don't need to purchase garden every single time. You can have your own growing. And especially we live in city, you know, we don't have a lot of place to grow the herbs or garden. But this is small thing you can just put in next to your kitchen or put next to the window. They will grow automatically. Okay. Thank you. And to add to your point there, our dill here too, you know, you kind of see it, it's kind of sad, right? Sagging down. But a trick is you put a little bit of water, it'll last you a long time. And also you can sprinkle water. When you go to the grocery store, right, they sprinkling water all the time and then they come alive. So they kind of reabsorb that water that, you know, once they get dehydrated. Okay, entonces, otro truco que estaba mencionando Ria, ¿verdad? Era, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros crecer nuestros propios cebollines verdes? ¿Verdad? Le van a cortar el tallo y van a dejar básicamente lo que es la raíz y lo van a poner en agua, ¿verdad? Cortamos aquí el dedo, así, en agüita. Lo van a dejar por ahí y más o menos ya, yo diría una semana comienzan a ver el crecimiento, ¿verdad? No tienen que seguir comprando todo el tiempo, pueden comprar tal vez unos tallitos y también lo pueden seguir ustedes utilizando. Yes, those are small tips that you can always use at home to save money, especially, and also a lot of times it saves time, so you don't need to go to the supermarket and buy it. Exactly. Right? So again, go back to our major ingredient today. The feature ingredient is potato. And we always talk about potato. We eat different way of potato, different culture, eat different way of potato. But I would like to everyone to know what is nutrition fat or why we need to eat potato and why potato is really healthy to us, right? So, want to translate that first? Ok, vamos a hablar, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es nuestro ingrediente principal, la papa, ¿verdad? La papa en muchas culturas las comemos diferentes, ¿verdad? Las podemos comer cocinada, ¿verdad? Las podemos hacer en pasteles, ¿verdad? En cakes. Los podemos hacer también con, ¿verdad? Como unas ensaladas, ¿verdad? Pero el día de hoy les vamos a enseñar nosotros, ¿verdad? Aparte de cómo cocinar la papa, les vamos a enseñar los beneficios nutritivos que estas tienen. Yes. So let's go back. So this is considered as a medium-sized potato. It's not the huge one, it's a medium size. They over 40% of vitamin C that we daily need, basically, and also they have half of vitamin B6 needed for a day for adults, and they have more potassium than a banana. Yeah. You never know that. That's trick. Everybody say, oh, you're missing potassium in more banana, but you never know. Potato do contain higher potassium as banana. And they are low in calorie, especially now in summertime. People want to dress very light, and potato is very good thing to get you full because they contain high in fiber and they don't have too much calories, basically. So one potato, I think it was 1 cup of a little bit more than 1 cup potato. We have 265 calories, and they contain 6% of protein, 0% of fat. Yeah, that's a good one. Yes. Ok, vamos a traducir todo esto, ¿verdad? Muy simplemente. ¿Verdad? Vamos a hablar, ¿verdad? Un poquito estamos hablando de los nutrientes que tienen nuestras papas por acá, ¿verdad? Aparte de ser riquísimas y de cocinar de diferentes maneras, ¿verdad? También, ¿verdad? Nos van a dar 40%, una papa mediana más o menos como esta, nos va a dar 40% de vitamina C. También nos va a dar, ¿verdad? Vitamina B6. También nos va a dar, ¿verdad? Más potasio que un banano. Imagínense eso, ¿verdad? Más potasio que un banano. Siempre cuando pensamos en potasio, siempre decimos, bueno, me tengo que comer un banano, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Nuestra papita por acá tiene más potasio que una banana. También, ¿verdad? Tiene bajo en calorías, ¿verdad? Más o menos una tacita me le va a dar 265 miligramos, ¿verdad? De calorías. También, ¿verdad? 6 gramos de lo que es la proteína, ¿verdad? No sabían que la papa tenía proteína y 0, ¿verdad? 0 grasa saturada. Así que muy importante, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora cómo la cocinamos.
Yes, definitely. So one of medium-sized potato, they do contain high fiber. A lot of people always say, oh, they do have high fiber, but what fiber help our body, right? So potatoes do contain two different type of fiber. It also called resistant starch, and the first fiber they have is soluble fiber, which gonna be have a lot of prepolic. So it's very good for the food that contain good bacteria in your large intestines, which can improve your gut health. And also they contain insoluble fiber, which people can prevent or treat constipation, So those are the fiber benefits for your body. And they also, we mentioned, high in potassium and magnesium. What those two materials help us, because if you do not eat enough potassium, your body will retain extra sodium. As we know, a healthy diet, we should eat less sodium, no more than 2,300 milligrams a day. When you are regular adult and you don't have any like hypertension, right? So if you eat a lot of potassium, your body gonna be resolve more, digest more sodium, and you don't have too much sodium, which gonna be protect your heart and prevent you getting other disease or like stroke. Ok, ¿verdad? La papa, hablamos un poquito, ¿verdad? El contenido de la fibra de la papa, ¿verdad? La papa es alta en fibra, ¿verdad? La fibra nos va a ayudar a mantenernos satisfechos por mucho más tiempo, nos va también ¿verdad? A regular lo que son los niveles de colesterol, ¿verdad? Suplir, también como tiene potasio, nos va a ayudar a nivelar también, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? La ingesta del sodio. Porque el potasio, ¿verdad? Tenemos en nuestro sistema tenemos que tener un balance. No podemos tener mucho ni tampoco, ¿verdad? De ciertos minerales y vitaminas, y que tenemos que tener un balance. La papa es muy buenísima para esto. Hablamos anteriormente de todos los antioxidantes, ¿verdad? También como la vitamina C, ¿verdad? Así que la papa es muy importante. Nos va a ayudar otra vez a regular, ¿verdad? Estamos pensando en el peso para el verano. También nos va a ayudar, ¿verdad? A regular nuestro peso, porque también por el alto contenido de fibra nos va a mantener más satisfechos. Yes. Another way. So we talk about the benefit for potato, but how can we store them properly? Storage. Potato is the only fruit that we cannot put in the fridge. A lot of people don't know they put potato in the fridge. We can't put potato in the fridge. Why? Because they're gonna be transferred the potato do have starch, right? So it was transferred starch to a sugar, especially if you have a high glucose level, or if you already have it diagnosed with type 2 diabetes, it will change the level to the sugar, it will increase your sugar level. So you don't want that. So the proper storage for a potato should be a dark and dry environment. It will last for 2 months. A lot of way. You cannot storage your potato with your onion because it can cause a lot of gases. It can cause a lot of other material become decayed. Okay. Muy bien, ok, Ria. ¿Verdad? Estábamos mencionando, Ria, ¿verdad? Que la papa es uno de esos vegetales que no lo podemos tener en la nevera. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque todo este almidón, ¿verdad? Se va a convertir en azúcar si hacemos esto, ¿verdad? También la papa, ¿verdad? Vamos a hablar. ¿Verdad? Pero estaba mencionando, Ria, también, ¿verdad? La papa no la pueden poner acerca de lo que son las cebollas, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Van a intercambiar lo que son algunos gases y estos van a hacer que nuestras papas se nos dañen. Yes, definitely. So, and we mentioned potato can cook different ways. In my culture, we stir fry potato. We shred a potato into very small sticks and we stir fry them with some peppers. If you like spicy, you put like spicy pepper on it. It tastes very good. We serve that as a vegetables, right? And we also can bake them, right? Just bake them, eat it as protein and also as a grain. And we also can smash them, roast them. And today we're using smashed potato. We're making a potato pancake. Okay, estaba mencionando Ria, ¿verdad? Que en su casa, ¿verdad? Ella la hace la papa, la prepara de diferentes maneras, la puede hacer, ¿verdad? Un poquito frita, la puede cortar en pedacitos, de esta manera la cocina, ¿verdad? También hemos visto, ¿verdad? Hablamos que la podemos asar, pero el día de hoy la vamos a machacar, la vamos a hacer como un puré y van a ver ustedes cómo vamos a hacer otras tortas de papas. Yes, so the first thing that we do, wash your potato,
and you use your peeler, peel off the skin. But this one, because we smashed them, we did not want a skin contain. But you know, if you want to roast it, you can always keep the skin. You can eat with the skin, but make sure to wash all the dirt out. So we peel. Ok, normalmente usted quiere dejar lo que es la verdad, la cáscara de la papa, porque aquí va a encontrar el 50% de lo que es la fibra. Así que usted quiere dejar, en cuanto, el día de hoy no podemos por la receta, pero si la van a asar, quieren ustedes, ¿verdad? Que la cáscara, para que se la coma, pues, como mencioné, la fibra la van a encontrar 50% en ella. Yeah. So make sure when you're peeling the skin, make sure you start boiling water, or you can start boil water beginning when you start preparing your other ingredients. Ok, entonces la papa, ¿verdad? La pueden ustedes comenzar para seguir adelantando un poquito, ¿verdad? Pueden ustedes comenzar a hervirla el agua. Le van a poner una pizquita de sal al agua para que comience a hervir. So I would like to cut the whole potato into cube size, because it's much easier when you smash them. Ok, vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a comenzar, lo está picando ahora Ria, ¿verdad? Hay diferentes maneras de picarla, ¿verdad? En lo personal, lo que yo hago, la corto por mitad y para que me dé, ¿verdad? Un balance en la tabla, ¿verdad? Yo la pongo boca abajo y así la pico. Ria tiene su propio sistema, ¿verdad? La pueden hacer, ¿verdad? En rodajas y de esta manera también partirla en pedacitos. Yeah. I was just mentioning, Ria, that what I normally do myself, I cut it in half and I place it down with a half cut. Yeah. And then I start cutting down. Yes. So it's just like a cube size. Yeah. I don't know if you can highlight it a bit right here. Ok, vamos a comenzar, ¿verdad? Lo partimos en cuadritos, ¿verdad? ¿No? Pequeñitos. So we can put it into the boil water. Okay, vamos a Let them comenzar. boil. And this is going to be 5 to 10 minutes. Yeah. 5 a 10 minutos. It depends how large of your potato size, right? So it will be like small cube one. It should be 10 minutes. It should be very soft. So now we are preparing the dough. Ok, y como truco, ¿verdad? Después que vayamos a nosotros, vamos a preparamos las papas están cocinando. Ahora, ¿verdad? Antes de nosotras hacer nuestras tortas, lo que van a hacer, ¿verdad? Van a hacer el puré. En ese puré, cuando las papas ya estén hervidas, estén calientes, ya están cocinadas, las van a invertir en un recipiente como este, sin el agua, ¿verdad? Completamente seca después de haberse cocinado, y las van a condimentar a su gusto. Yes. So because today's we already prepare our potato and we smash them. Now we turn that smashed potato into a large bowl. Okay, y lo que van a And hacer you can es use esto. your hand with the glove, just separate them. Okay, and Ria, you know, I did this to this recipe myself, and we recommend you go ahead and use regular as low-fat milk. But if you don't have low-fat milk, or if you like, you know, milk lactose intolerance, you can also use almond milk if you have at home. Or you can use a lactate milk. ¿Verdad? Les mencionaba que yo esta receta la preparé, ¿verdad? Pero no tenía leche regular, así que utilicé la leche de almendra, también la pueden utilizar, ¿verdad? Como reemplazarla, ¿verdad? So estoy poniendo la leche, we're going to go ahead and add the milk. and we added the egg. Vamos a agregar lo que es el huevo, ¿verdad? Más proteína por acá. Okay, and I give you a knife. Yes. So always facing down and you give the knife. Yes. When Wendy was making the dough, I'm cutting my scallion. Make sure you shred it to very thin. So if you like big, you can cut any size that you want. But I will like very small pieces and very thin. Shred it very well. Yeah, So it will mice with the dough. Yeah. What I was going to mention is very, very, very here. The trick here is to make sure your mashed potato is chilled. So Yes. you don't want it to be warm. You don't want it to be, you know, completely cold. You have to be completely cold. If anything, you let it 2 hours. I want to say hour and a half.
the most you can get, right? Before you start prepping your recipe for today, okay? Así que el truco aquí es que dejen esta mezcla, la papa, ¿verdad? Majada, la dejen en la nevera una hora, de hora y media a 2, diría yo, ¿verdad? Este es el truco, que esté completamente fría. No la quieren caliente, no la quieren que esté tibia, la quieren que esté fría completamente. Yes. So just chop your scallion very firmly. Okay, yeah, and while you do that, we although we already prepare a mashed potato, right? And you can mash, yeah, they were mashed, and they were ready. We put a lot of condiments, whichever you like at home. You know, if you like peppers, whatever you like, you can do that. It's no problem. So Little peppers. I like it spicy. You always like that spicy. And we can add the scallion in. Okay. You know, my favorite is scallion. I like the scallion. I think anything for the scallion, it tastes great. If you don't have a scallion, don't worry. You can always have onions, or you always have other vegetable, spinach, and kale that works well too. You know. So si no tienen la cebolla, el cebollín verde, otra vez pueden usar la cebolla regular, no hay ningún problema, ¿verdad? This is a trick, okay? You want to look a little by little, okay? Yeah. De poquito en poquito, no echen todo al cebolla. Yeah. Okay, de poquito en poquito lo van a comenzar a hacer. Si la mezcla está muy aguada, le ponen más harina. Si la mezcla está muy seca, le ponen un poquito más de leche. Okay, if the mix is too dry, you're gonna go ahead and add a little bit of milk. If it's too if it's too runny, then of course you add a little bit more flour. And you want to mix it very well, because you don't want anyone to have a piece of the flour. Don't put flour when they eat it, okay? No, it's okay. It's okay. Vamos a mezclarlo bien. How does it feel, the texture, Ria? It's very soft. You can see it. It's very soft, and you can make very easy to make a bowl. ¿Verdad? La textura que no esté tan, no la quieren muy aguada otra vez, ni que esté muy seca tampoco. La quieren en mitad, ¿verdad? Una mitad, una textura mediana. A little bit more. So, my culture, we eat potato in different ways. I told you, stir fry them. We also make potato a bowl, like a meatball, potato meatball. We use potato to make a skin. Oh. So it's very sticky, and it tastes very, very good. And you can put any of the filling inside. It's similar way that you do it, but make sure you put a little bit more flour and make as a dough, and you can put filling and make as a Okay, ¿verdad? Ria nos estaba mencionando que en su cultura, ¿verdad? Ellos también hacen lo que son, ¿verdad? En vez de utilizar carne para hacer albóndigas, utilizan papas para hacer albóndigas. It's same thing. So it's the same thing that you make here, but a little bit more sticky on it, and you can make a dough right here, and you put the filling on it and make a bowl. And you can put in your boiled water. It's a fish bowl style soup, something like that. Okay. It was very good. I'm gonna take off my gloves. My hands are completely cleaned. We clean our hands 20 seconds, warm water and soap, right? Correct. Okay, tenemos las manos completamente limpias. Para algunas cosas tenemos que sentir la textura de la comida, ¿verdad? Vamos a sentir, porque a veces, ¿verdad? Por los guantes no se siente la textura, ¿verdad? Bien de la masa. Así que yo quisiera utilizar mis manos para poder yo, ¿verdad? Sentir la textura de lo que son nuestros pasteles por acá, ¿verdad? So if you want to, don't want to get your hand, can put a little bit oil or flour on your hand. Yeah. Make it much easier. Okay, Ria, so I'm going to show you, back home, I make tortillas. Okay, I make tortillas at home. Okay, this reminds me, Ria, when I make tortillas. Okay, they also look like little arepas, right? Have you seen arepas? Yes. Okay, they're going to look something like this, okay? Van a mezclarlo así, ¿verdad? Parecen unas arepitas. Si les gusta hacer tortillas como a mí, también, ¿verdad? Podrían utilizar la misma manera de hacerlas, así, ¿verdad? Yes. Y los quieren así. También pueden utilizar esta manera para hacerlos. Like this. And yeah, in this mixture, you can also add cheese if you want. Yeah, if you like to, you can add cheese, or if you don't like the cheese, you can always just have a plain. Sí, ¿verdad? Esta mezcla también, si les gusta el queso, le pueden mezclar queso, lo que ustedes deseen. Si necesitan, tienen otras clases de vegetales, también lo pueden hacer. Esta receta la pueden hacer en el horno, como también la pueden hacer un poquito, ¿verdad? Frita, también la pueden hacer si tienen un air fryer, también lo pueden hacer en el air fryer. Yeah, so we can put aluminum paper on the top and add some oil. Make sure they are thick.
Le vamos a poner un poquito de aceite, ¿verdad? En lo personal, sí, no necesitan realmente el papel de aluminio, lo pueden hacer sin el papel de aluminio. I've done it. This is non-stick, so Yeah. I've used it in the past. You don't really need the aluminum foil, but you can do an extra thing if you want. Yeah. Okay, ahí les va. Miren así. Like this. Are you ready there, Ria? Yes. Ok, vamos a comenzar entonces. Ok, y que la olla esté completamente caliente. La queremos caliente, ¿verdad? To make Aceite, sure. hacemos lo mismo. Da con su mano, hacen una bolita así. Van a hacer una bolita. Make us a ball and just flush it. Yes, and then you just- And you can cook in different way. If you don't have an oven at home, you can always pan fry them. Yes. Or if you have an oven, you can air fry them, or it will be good because you won't add any additional oil. But if you don't have it, just pan fry them. It will be good. Well, okay, you do the same over again. This recipe, I think the servings were 9, if I'm not mistaken. We could get 9 servings out of this recipe, ¿verdad? Podemos hacer 9 porciones del tamaño, claro, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de la porción, pero podemos hacer más o menos 9 de ellos. Y vamos a hacer lo mismo. Yes. Perfect size. You can fit 4 of them. Ok. Ahí seguimos lo mismo. Ok. Y siguen así lo mismo. Estas son riquísimas. Les vamos a enseñar ahora a hacer una salsita bien facilita, bien nutritiva, ¿verdad? Que realmente salió de mi cocina anoche, de mi cocina, yo inventando siempre, ¿verdad? Pero se la vamos a enseñar el día de hoy, bien facilita de hacer, bien económica. Again, going back to our potato cakes, you can, do like vegetables on the side, and you could pair with that. Correct. Okay, stir fry. Stir fry vegetable or steamed vegetable that always comes in. Yeah. Okay, pueden ustedes utilizar, ¿verdad? Esta receta para agregarle otras cositas, ¿verdad? La pueden hacer de desayuno si lo quieren así. Le pueden agregar vegetales. También, ¿verdad? Champiñones, si les gustan los champiñones como a mí. Oh, that's good. Okay. ¿Verdad? Y, ¿verdad? Que no haya agua, por supuesto, en ningún lado. ¿Verdad? Y vamos a hacer otro. Oh, you are doing very great for the pancake. I tell you, they remind me when I make tortillas at home, Ria. I actually make my tortillas, like literally Your from the own scratch. tortilla. From Oh my scratch. God. Okay, so you can do that too. Okay, pueden hacer así, ¿verdad? Más o menos, tortillas. You see how professional these hands look Yeah, like that? yeah, you should, I mean. We're going to show them how to do baleadas one of these days. I think Wow. that's a different That's dish. good. Yeah, so we're going to show them how to make baleadas too. Okay, les vamos a enseñar un día de estos, a hacer una comida hondureña. Ok, vamos a poner otra. Okay. Y las dejamos que se cocine más o menos 5 a 15 minutos. Acuérdense, realmente la papa ya está cocinada, ¿verdad? No tenemos que preocuparnos por eso. Aquí realmente lo que queremos es que cojan como más o menos un marroncito, ¿verdad? Que se vean tostaditas. That's good. One more. One more. We can fit one more. So we are cooking in 2 different ways. One is for air fry, one is for pan fry. So it depends on what equipment that you have at home, but we always recommend if you can put less oil, that would be air fry will be the best choice or more healthier. Yes, yes. So, But sometimes you just don't have availability, yeah, but we can always do a pan fry. ¿verdad? Otra manera, ¿verdad? Ponerlas en su horno, ¿verdad? Todos tenemos una estufa y diría yo, en su horno no hay ningún problema, no tienen que utilizar ningún aceite. Como les mencionaba, el papel de aluminio es a veces, ¿verdad? En este momento innecesario, diría yo, porque lo pueden utilizar, ¿verdad? Pueden utilizar si tienen alguna cosita que hacen pancito, lo pueden utilizar para hacer esto y ponerlo en el horno a 350 grados, ¿ok? Vamos a hacerlo ahora y nos vemos ahora. You can see the color. Ya están Wow, that was a comenzando. golden brown. Ya están comenzando a cambiar de color. Vean qué rico se ve eso ya. Ok. Entonces, a lo que Ria está preparando por allá. Yeah. los Now cakes. I'm trying to make sure the cooking part, and Wendy was trying to make it a delicious sauce. It was very easy, you know. You Yeah. can always do it at home.
No, Ria, just remind me when I was going to the schools with you that the kids, they said, let's make the special sauce. That's a Okay. special sauce. Ok, vamos a hacer una salsita que no está nada especial en lo absoluto. Vamos a necesitar, ¿verdad? Tal vez diría yo unas 3 cucharaditas dependiendo del tamaño de su familia, Yes. de lo que es el yogur. We're gonna need yogurt, we're gonna need dill, ¿verdad? Aneldo You need some honey. y un poquito de miel, un poquitito nada más, Yes. para que nos deje saborcito para acompañar nuestras tortas de papa, ¿verdad? Vamos a comenzar primero con lo que es nuestro yogur. And you know, Ria, this recipe includes, you take out the honey, you can make it as a dressing. Oh, Yeah, that's yeah. good. Okay, sí, esta You know, receta. For me, I was thinking you make yogurt, that was good. I would put a little bit of vinegar, you know, Ah. brown vinegar, that would be Okay. also good. Okay. Vamos a utilizar un poquito de aneldo, ¿verdad? Les mencionaba que esta receta es un aderezo, ¿verdad? Sí, que si no tienen que, si no le agregan la miel, puede ser un aderezo para nuestras ensaladas, un aderezo más nutritivo, ¿verdad? Bajo en sodio, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Un poquito menos calorías. ¿Sí? Vean que no necesito nada especial, ninguna máquina especial. Ok, ya nuestro aneldo estaba limpiecito, lo estamos mezclando acá. Y lo pueden mezclar. Wow, good. Looking good right now. ¿Verdad? Y lo que es un poquito de miel. ¿Verdad? Les quería mencionar, ¿verdad? Que la mayoría de los productos que nosotros estamos utilizando los tenemos en nuestro farm share. Que ahora mismo, ¿verdad? Tenemos nosotros, ¿verdad? El precio a $5 nada más por una bolsita que tiene bastantes vegetales, ¿verdad? Así que los invitamos a que se hagan parte de nuestro farm share, ¿ok? Yes. Just mix it. That's it. That's it. Wow. Okay. Easy, simple. Easy, simple, nothing special, no machines needed. Ok, ahí está. Ahí está nuestra salsita, ¿verdad? Con nada más yogur, por supuesto, bajo en grasa, ¿verdad? Y nuestro aneldo. Así que ahí está. Estamos esperando que estén nuestras tortas y las vamos a servir. Otra vez las pueden servir, ¿verdad? Con vegetales. Las pueden servir, ¿verdad? En la mañanita, se las pueden comer de desayuno como si fuera una arepa. Le pueden poner también lo que es queso. Así que es muy versatile esta So receta. yes, another thing, when you do pan fry, you're adding oil. So I will always put one paper towel under it, just absorb all the oil that's on the pan, so you don't eat too much oil. So if you do air fry, those we don't need to worry about it because we don't add any oil. Exacto, ¿verdad? Esos son los beneficios de nosotros hacer más cosas al horno. Disminuimos el contenido de lo que es, ¿verdad? Utilizar el aceite. Así que es muy importante, ¿verdad? Si tienen acceso, tienen el tiempo, ¿verdad? Como pueden ver, pueden preparar esto con anticipación, tener las mezclas ya hechas, para que, ¿verdad? Puedan poner, ¿verdad? Sus tortas de papa en el horno. Y así no tengan que utilizar tanta, ¿verdad? Aceite. Porque, por supuesto, cuando agregamos aceite, estamos agregando también más calorías, ¿verdad? A la comida. Yes. Aparte de las grasas saturadas, dependiendo del aceite que utilicemos. So the pan fry one is ready. Okay. So you just, you know, remove the additional oil from that. Para utilizar, ¿verdad? Un poquito. Yes. ¿Verdad? Remover un poquito el cocinado. Realmente lo que estamos, ¿verdad? Terminando de cocinar, diría yo, en el huevo, ¿verdad? Pero realmente todo está cocinado. It's very good. It can smell very good, right? Muy bien. ¿Verdad? Y esto lo pueden So- otra vez. Yeah. So we can send the difference between the pan fry and the air fry, right? This is the difference. Right here. Ok, esta es la diferencia, ¿verdad? Esto lo freímos y This esto is lo the pusimos pan en el fry. horno. This is the air fry. This is the difference. La diferencia. Esa es la diferencia. También otra diferencia. Another difference is that this one have regular onions. This have regular onion and this have scallion. Ok, hicimos uno con cebollines verdes y el otro hicimos con cebollas regulares. Esa también una de las diferencias. Yeah. Otra diferencia es que este de que está acá es con Onion leche de and almendra. scallion. Yes. It depends what you like, you know. So here will be it. And we can serve both with our delicious Nice. Our dressing. sauce. Okay, look how good that is. Oh my God, that's so good. Okay. Yeah, easy, not expensive at all. I think it was, Yes. when we do the counting, it was about
about 17 cents per Yeah, serving, per okay? serving. Como That's 17 good. centavos por cada porción. Así que no es Yeah. nada caro, esto es bien saludable. Si se quieren comer algo bien rapidito, también una That opción, would be it. ¿ok? Y también lo pueden, otra vez le pueden agregar queso si así Sí. lo desean, otros vegetales si así lo Yeah. desean, This would be it. ¿ok? See how delicious? Yeah. Vean qué rico se ve eso. Yes. Is Okay. anyone gonna be cooking very delicious sweet potato cake at home? Make it very easy. It's very easy to make when you eat it as a breakfast. Yes. I always recommend. Ok, traten la receta, déjenos saber cómo les va, facilísima de hacer otra vez. Le hemos dado el día de hoy opciones, ¿verdad? Cómo hacerla, la pueden freír si no tienen el tiempito de esperar en el horno, la pueden poner en el horno 5 a 10 minutos. Acuérdense que todo ya está cocinado, ¿verdad? Pueden preparar las cosas con anticipación, la papa como la teníamos en la nevera, ¿verdad? La preparamos esta mañana, pero ustedes si tienen un poquito más tiempo la pueden preparar la noche anterior y de esa manera también se ahorran tiempo. Yes. So that would be it for our today's recipe. Hope you guys enjoy it, and we're gonna be cooking at home. We will see you in 2 weeks. Yes, and Yes. we want to go ahead and ask, if you have any questions regarding our farm share programs or any other programming, we also do nutrition education. Yeah. So if you want to, if you have any questions, if you want to find out more, please go ahead and, stay after our workshop and we'll answer all your questions. But for now, this is it, right, for Yes. today. Thank you for your joins. We're gonna be see you in 2 weeks. Ok, buenas tardes a todos, ¿verdad? Acuérdense, tenemos nuestro programa de Farm Share, tenemos el programa de nutrición también, ¿verdad? De educación, así que por favor, si tienen cualquier pregunta, quédense con nosotros, que aquí se las respondemos después del taller. Así que buenas tardes, nos vemos en 2 semanitas. Yes. Bye. Bye. Well, man. Bye.